Hola a todos hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ciudad sagrada y de los lugares sagrados de todas las religiones a lo largo de nuestro planeta Tierra. Como ustedes saben, en nuestro planeta Tierra existen muchísimas religiones y cada religión tiene sus propias enseñanzas, su propia forma de ver a Dios, sus propias tradiciones, sus propios lugares sagrados. De eso vamos a hablar, de los lugares sagrados de cada religión en nuestro planeta. Vamos a empezar por las religiones más antiguas cronológicamente. La primera religión más antigua que sabemos es la religión del hinduismo. El hinduismo es una religión politeísta que adoran a millones de dioses, pero los principales dioses es el dios Brahma, el dios Vishnu y el dios Shiva. Los lugares sagrados de la religión hindú son muchísimos en toda la India, pero vamos a hablar de algunos cuantos, de 6 o 7 ciudades. El primer lugar sagrado es el río Ganges. El río Ganges nace en el monte Himalaya, al norte de la India. Recorre de oeste a este y a lo largo de todo su recorrido atraviesa varias ciudades y esas ciudades son consideradas sagradas. El río Ganges es considerado sagrado, donde los hindúes van a bañarse para de esa manera poder purificar sus pecados. También se dice que la persona que muere en las aguas del río Ganges se libera del ciclo de las reencarnaciones, porque la religión hindú cree en las reencarnaciones y las vidas sucesivas. Entonces la persona que muere en el río Ganges se libera del ciclo de las reencarnaciones. Así es el río Ganges, un lugar muy turístico visitado anualmente por millones de personas. Después del río Ganges está la ciudad de Benares o Varanasi, que también es considerado sagrado por los hinduistas. Anualmente millones de personas visitan aquella ciudad para poder aprender de la religión hindú, para conocer sus costumbres, los templos que hay en dicha ciudad y también para poder acceder a las orillas del río Ganges a través de unas escalinatas que se llaman los ghats, para poder purificarse y lavar sus pecados. Después de Benares, río arriba, está la ciudad de Prayagraj o Allahabad. Esta ciudad es sagrada porque se ubica en la confluencia del río Ganges y el río Yamuna, ambos ríos sagrados. Y mitológicamente, la tradición hindú mitológicamente dice que hay un tercer río que se llama el río Sarasvati. Algunos dicen que ese río es subterráneo y se une en esa ciudad con los otros dos ríos. Otros dicen que el río Sarasvati es la Vía Láctea, pero está en la tradición mitológica de los hindúes. Incluso el Rig Veda habla de dicho río. Es una ciudad considerada fértil. ¿Por qué? Porque está en la confluencia de esos ríos. La otra ciudad sagrada es la ciudad de Haridwar, ubicada en el norte de la India, en la llanura de los Himalayas. También se ubica en las orillas del río Ganges y también es considerada sagrada y visitada anualmente por miles de turistas para que puedan aprender de la cultura hindú y poder bañarse en el río Ganges para seguir purificando sus pecados. La otra ciudad sagrada está río arriba, más al norte, se llama Rishikesh y es la capital mundial del yoga. Está rodeado de montañas al pie del Himalaya. Es un lugar preferido para la meditación, donde acuden los yogis, los gurús y las personas espirituales que se introducen a las montañas en busca de la meditación, de la iluminación. También en esa ciudad anualmente se celebra el festival de adoración del dios Shiva. Otra ciudad sagrada del hinduismo es la ciudad de Ayodhya. Está a las orillas del río Karnali. También es considerado sagrado y se dice que en algún momento de su vida el profeta Mahoma estuvo en esa ciudad.
También en esa ciudad se dice que nació el dios Rama, que es la reencarnación del dios Vishnu. En esa ciudad existen muchos templos hinduistas y también es visitado por millones de turistas anualmente. Y la última ciudad sagrada del hinduismo de la que vamos a hablar hoy está al oeste de la India. Se llama Ujjain, que significa victoria. Está a orillas del río Shipra. Y como todas las demás ciudades, también está lleno de templos dedicados a los millones de dioses del hinduismo. El río Shipra también es considerado sagrado y las personas que se introducen a aquel río purifican sus pecados. Así es, hermanos, la religión hinduista está lleno de ciudades sagradas, lleno de ríos sagrados, y su cultura, su tradición es muy rica, es milenaria, y aprender de la religión hindú es fascinante conocer la forma como los hindúes conciben el universo, conciben la vida. Ellos no están esperando ningún mesías, ellos no creen en el fin del mundo, nada de eso. Ellos creen que todo es cíclico, que todo se renueva. Y por eso ellos viven tranquilos, sin necesidad de estar esperando a ningún mesías, ningún profeta, ni nadie que los salve del infierno. Para ellos todo es cíclico. Bueno, la otra religión antigua es el judaísmo. Después de la religión hindú, una de las religiones más antiguas es el judaísmo, que data de unos 1000 años antes de Cristo, 1200, 1000 años antes de Cristo, que son los escritos más antiguos encontrados de la religión judía. El lugar sagrado para los judíos es la ciudad de Jerusalén. Sagrado por tradición, porque en la Biblia, la Torá, dice que Jerusalén es la tierra prometida para los judíos. Los judíos en aquella ciudad, en el monte Moriah, construyeron su primer templo y su segundo templo, ambos templos destruidos. Y en ese lugar de ese templo en la actualidad existen unas mezquitas y la cúpula de la roca de la religión musulmana. Y los judíos se han quedado con el muro de las lamentaciones, que es la base de la explanada donde estaban el primer templo y segundo templo de los judíos. Anualmente los judíos acuden al muro de las lamentaciones a orar, a rezar, para que Dios les envíe a su Mesías y puedan instaurar la era mesiánica. Jerusalén es la ciudad sagrada por excelencia para los judíos. La otra ciudad sagrada es la ciudad de Hebrón. Se dice que en la ciudad de Hebrón está la tumba de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, todos enterrados con sus respectivas esposas. Creo que una de las esposas de Jacob no está enterrada ahí, pero por tradición se dice que están enterrados los patriarcas, pero no hay prueba alguna que así lo certifique. Las excavaciones arqueológicas que se hicieron en Hebrón, en la tumba de los patriarcas, encontraron restos arqueológicos que datan de 8 siglos antes de Cristo. Y como sabemos, Abraham vivió 1800 años antes de Cristo. Por lo tanto, no sabemos si en realidad la tumba que está en la ciudad de Hebrón es o no la tumba de los patriarcas. Bueno, los judíos también tienen su monte sagrado, que es el monte Sinaí, donde vagaron por 40 años saliendo de Egipto, y es donde se dice que Dios le entregó a Moisés la Torá, no los 10 mandamientos. Hay judíos que dicen que Dios le entregó a Moisés la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Esos 5 primeros libros Dios le entregó a Moisés. Así es según la tradición judía, que la Torá ha sido escrito por Dios, que se lo entregó a Moisés. Y por eso el monte Sinaí es considerado sagrado, porque antiguamente se creía que Dios moraba en la cima del monte Sinaí. Bueno, después de los judíos, en antigüedad es la religión budista.
La religión budista originariamente de la India, con su fundador Siddhartha Gautama Buda. Buda era príncipe, nació rodeado de todas las comodidades que le podía ofrecer su reino. Los lugares sagrados del budismo son 4. El primer lugar es donde nació Buda, el segundo lugar es donde Buda alcanzó la iluminación, el tercer lugar es donde Buda dio su primer sermón y el cuarto lugar es donde murió Buda. Entonces, el primer lugar sagrado para los budistas se llama Lumbini. Actualmente se ubica en el país de Nepal. Ahí es donde nació Buda. Y cuenta la leyenda, la tradición, que dijeron que si Buda no se convierte en rey, se va a convertir en un sacerdote o en un religioso. Y así fue. Y su padre, teniendo miedo de que se convierta en sacerdote porque era el heredero a su trono, decidió a Buda no enseñarle las calamidades de la vida, dándole una vida de lujos, apartándole de todo tipo de sufrimiento. Pero Buda, a los 29 años, después de tener su hijo, pudo acceder afuera del palacio y ahí fue donde se chocó con la realidad. Se dice que se encontró con un enfermo, con un anciano, con un cadáver y con un mendigo. Observó a esas 4 personas y se preguntó por qué existen estas cosas que yo nunca había visto. Bueno, todo eso en realidad es mitología, porque es imposible que Buda, que después de 20 años recién haya visto a un enfermo o a un muerto. Hasta los reyes que viven dentro de un palacio se enferman, mueren. Entonces, todo eso que se dice de Buda solo es leyenda, mitología, pero tiene sentido, lo hacen con un sentido académico de enseñanzas. Ya, y ahí cuando Buda conoció, pudo ver la realidad y se preguntó por qué hay sufrimiento en el mundo, por qué la vida es injusta, y decidió abandonar palacio, abandonó a su hijo, a su mujer, y se fue en busca de la iluminación. Primero se fue a estudiar meditación con unos maestros. Después de varios años de meditar, dijo que la meditación no le conduce a nada. Y después dijo, mejor voy a llevar una vida ascética, ayunar, y de repente con el ayuno consigo la iluminación. Y tampoco fue así, porque casi se muere de hambre. Tanto es así que una niña, al ver que Buda estaba moribundo, le ofreció arroz con leche. Y Buda accedió, comió el arroz con leche y pudo vivir. Y sus compañeros que meditaban junto a él vieron que Buda recibió el arroz con leche y lo abandonaron por indisciplinado. Así cuenta la leyenda. Y después de ese suceso, Buda se fue al borde, a las orillas de un río, no se sabe qué río, y vio en una lancha al maestro y a sus discípulos, a un maestro X, y escuchó que el maestro le decía a sus discípulos, si tú tensas demasiado la cuerda de la guitarra, se rompe, pero si tú no lo tensas adecuadamente y lo dejas muy suelto, no va a sonar, no va a dar la nota. Entonces Buda escuchó eso y se puso a meditar y dijo, eso quiere decir que el punto medio es el camino, ni al extremo, ni muy arriba, ni muy abajo, el punto medio es el camino correcto. Y ahí es donde Buda dijo, eso es el camino, y decidió sentarse debajo de un árbol y dijo, yo no me levanto de acá hasta conseguir la iluminación. Y estuvo meditando durante 49 días. Después de 49 días, a la edad de 35 años, logró la iluminación y escaparse del ciclo de reencarnaciones. Y cuando se levantó dijo, mi mente está en paz. Es ahí donde Buda consiguió la iluminación. Y por eso es considerada la segunda ciudad sagrada para los budistas. Esta ciudad se llama Bodh Gaya, que está en la India. Bueno, de ahí la tercera ciudad sagrada para los budistas se llama Sarnath, también está en la India, donde Buda dio su primer sermón. Después de haber conseguido la iluminación, Buda se fue tranquilo y estaba en duda si de enseñar o no a las personas, pero por pedido de otras personas dijeron que le pidieron que enseñara el camino a la meditación. Es ahí donde Buda enseña por primera vez el Dharma.
da su primer sermón. Dentro de ese sermón está las 4 nobles verdades, que la vida de por sí es un sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino para lograrlo. El camino óctuple para liberarnos del sufrimiento, que es la visión correcta, el pensamiento correcto, el discurso correcto, la acción correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto, la atención consciente correcta y la concentración correcta. Esas son el camino óctuple. Y el último lugar sagrado para el budismo se llama Kushinagar, también está en la India, donde murió Buda a los 80 años. Después de 45 años de predicando el Dharma, Buda murió a esa edad, se dice que por una intoxicación alimenticia que causó su muerte. Después de su muerte, sus seguidores dieron nacimiento al budismo. Después del budismo está la otra religión antigua que se llama jainismo, también es de la India, que las enseñanzas del jainismo es muy parecidas a la del budismo. Su fundador se llama Mahavira. Y su lugar sagrado de los jainistas también está en la India, se llama el complejo de templos de Ranakpur, ubicado en el estado de Rajasthan en la India. Es considerado el lugar santo para los jainistas. Fue construido o terminado de construir en el año 1436, o sea, 2000 años después de la existencia de Mahavira, porque Mahavira fue contemporáneo de Buda. El templo está dividido en 29 salas con una planta en forma de cruz y existe 1444 columnas de mármol dentro del templo, y cada columna está tallado exquisitamente diferente a cada una. O sea, no hay 2 columnas que sean iguales, cada columna tiene su propio tratamiento, su propio acabado. Ese es el lugar más sagrado para los jainistas. Después pasamos al confucianismo. Confucio fue contemporáneo también de Buda, unos 500 años antes de Cristo, y fue un gran sabio de la China. Después de su muerte, sus seguidores decidieron construir un templo donde vivía Confucio. Y a partir del año 200 antes de Cristo, los emperadores empezaron a rendirle culto a ese templo, remodelándolo, ampliándolo, reconstruyéndolo. Entonces, el templo de Confucio, a lo largo de más de 2000 años, ha sufrido diversas remodelaciones, ampliaciones y modificaciones. El templo de Confucio está ubicado en Khufu, provincia de Shandong, en la ciudad natal de Confucio. Ocupa 22 hectáreas, con 466 salas y 9 patios. Cerca al templo de Confucio está la residencia de la familia de los descendientes de Confucio. Y también cerca a este lugar está la tumba de los familiares de Confucio, donde todos los descendientes de Confucio son enterrados. La otra religión es el taoísmo, por antigüedad, con su fundador Lao Tse, que también fue contemporáneo de Confucio. Para el taoísmo existen 5 montes sagrados, y el origen de esos montes sagrados es mitológico, es decir, son producto del primer ser humano, que se llamó Pangu, un ser humano mitológico inmenso, que cuando murió Pangu, al morir, su cabeza es el monte Tai. El monte Hua son sus pies. El monte Hen es su mano derecho. El monte Hunan es su mano izquierda. Y el monte Song sería su ombligo. Ahora, vamos a ir monte por monte. Al este está el monte Tai, que sería la cabeza, que se llama Monte de la Suprema Paz. Está ubicado en la provincia de Shandong, a 1533 metros del mar. Eso sería la cabeza del dios Pangu, o del primer ser humano Pangu.
Al oeste es el monte Huashan, es el monte del esplendor en la provincia de Shanxi, a 2.154 metros de nivel del mar. Son montes turísticos visitados anualmente por miles y miles de chinos y turistas. En el sur está el monte Gen Hunan, que es el brazo izquierdo. Es el monte del equilibrio. Está ubicado en la provincia de Hunan a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Para el lado norte está el monte Gen en Shangi. Es su brazo derecho. Es el monte de la Constancia, a 2.017 metros sobre el nivel del mar. En el centro está el monte Song, que sería el ombligo, que es el monte de la nobleza, en la provincia de Henan, a 1.512 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para el taoísmo, las montañas son sagradas. Luego viene el sintoísmo, que es la religión tradicional de Japón, la religión de los kamis, que es la adoración de los antepasados, cuyos espíritus permanecen a un nivel superior de existencia. Por eso los sintoístas tratan de estar bien con sus dioses para que les traiga prosperidad. El lugar más sagrado para el sintoísmo es el santuario de Ise, que es un conjunto de templos o de santuarios ubicados en la ciudad de Ise, en la prefectura de Mie, en Japón. Al interior se encuentra el santuario de Naiku, que es en honor a la diosa Amaterasu, la diosa Sol. Y también en el exterior está el santuario de Geku, que es la diosa de los alimentos. Se dice que los emperadores de Japón son de linaje de la diosa Amaterasu, la diosa Sol Amaterasu. Por eso ellos dicen que todos los emperadores son enviados por Dios o son de descendencia divina. Eso es la religión del sintoísmo. Después, cronológicamente, viene el cristianismo. El cristianismo tiene dos lugares sagrados. Primero es la ciudad de Jerusalén y el otro es la ciudad de Roma. Jerusalén porque ahí fue el ministerio de Jesús y donde Jesús fue crucificado. Está la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde está la tumba de Jesús y está el Gólgota o el Monte Calvario, donde Jesús fue crucificado y sepultado. Eso es Jerusalén. El otro lugar sagrado para los cristianos es Roma, donde está la Basílica de San Pedro. Se dice que Pedro, el discípulo de Jesús, fue crucificado de cabeza. Y en ese lugar se construyó la Basílica de San Pedro, que hoy día es el Vaticano. Esos son los lugares sagrados para el cristianismo. Después del cristianismo vienen los musulmanes. Los musulmanes tienen tres lugares sagrados. El primer lugar sagrado para los musulmanes es la Meca. La Meca, ahí nació Mahoma, el profeta Mahoma. También se dice que en la Meca, cuando Adán fue expulsado del paraíso, ahí construyó la primera cabaña. La primera edificación del mundo está en la Meca, hecho por Adán. Y bueno, y con el diluvio desapareció. Así dicen los musulmanes. También se dice que en la Meca Abraham con su hijo Ismael construyeron la Kaaba. La tradición dice que cuando Agar y Ismael fueron expulsados por Sara, la esposa de Abraham, se fueron a vagar por el desierto y estaban a punto de morir. En eso un ángel vino y le dijo a Ismael, golpea la tierra. Ismael golpeó la tierra y brotó agua, y ellos pudieron beber agua y salvarse de la muerte. Y ese lugar es la Meca. Después de eso llegó Abraham y junto a Ismael construyeron la Kaaba que hasta el día de hoy existe. Y luego con los años la Kaaba se volvió un lugar, un santuario, pero un santuario politeísta.
hasta que llegó Mahoma e instauró y dijo que no, la Kaaba tiene que ser monoteísta, dedicado a un solo Dios, y ese Dios es Alá. Esa es la ciudad de la Meca, el lugar más sagrado para los musulmanes, y los musulmanes cada vez que rezan en cualquier lugar del mundo donde estén, tienen que rezar dirigiéndose a la Meca. Además, todos los musulmanes tienen que peregrinar al menos una vez en su vida a la Meca. Y aquel que no puede, bueno, por alguna razón que no pueda, será perdonado. Pero todo musulmán que esté en condiciones de peregrinar tiene que ir a la Meca una vez en su vida. Así son las religiones. La otra ciudad sagrada para los musulmanes es la ciudad de Medina. Es la ciudad donde murió Mahoma, y aparte de eso es la ciudad donde se produjo la Égira. La Égira se sucedió en el año 622, cuando Mahoma huyó de la Meca, perseguido por sus rivales que querían matarlos. Él huyó a Medina, y en Medina fue recibido y pudo refugiarse, y desde ahí seguir combatiendo o seguir instaurando su religión, la religión del Islam, la religión monoteísta. Eso es Medina, y ahí existe una mezquita donde está la tumba del profeta Mahoma. La otra ciudad sagrada para los musulmanes es Jerusalén. Jerusalén es conocida como la 3 veces santa, porque es santo tanto para los judíos, para los cristianos y también para los musulmanes. La tradición musulmana dice que en ese lugar Mahoma ascendió al cielo. O sea, de la Meca, Mahoma fue tomado por un caballo alado, o un animal alado, exactamente no se sabe qué tipo de animal fue, pero lo llevó a Mahoma desde la Meca a Jerusalén, al templo que está en Jerusalén, la cúpula de la roca lo dice. Y de ahí ascendió a los cielos, se lo llevaron al 7º cielo, pudo ver a Dios, se reunió con Moisés, con Abraham, con Juan el Bautista, con Jesús, habló con ellos y regresó. Así dice la tradición musulmana. Esas son las 3 ciudades sagradas para los musulmanes. Después viene el sijismo. El sijismo ya es una religión un poco más moderna, ya con conceptos un poco más actuales, fundada por el gurú Nanak en los años 1500. Entonces su fundador, el gurú Nanak, se puso a meditar y dijo, los musulmanes han venido y nos han invadido y nos han traído una religión monoteísta. Los hindúes, que son una religión politeísta. Entonces trató de hacer un mix, un sincretismo entre ambas religiones, y sacó una nueva religión llamada el sijismo, donde combinó ambas religiones y dijo, hay un solo Dios, pero sigue existiendo la reencarnación. Eso fue lo innovador de la religión del sijismo con su fundador, el gurú Nanak. El lugar sagrado para los sijistas está ubicado en la ciudad de Amritsar, en el estado de Punjab, al noreste de la India. Se llama las Gurdwaras o el Templo Dorado. Es un templo construido en medio de un lago artificial y tiene, en la parte exterior, tiene acabados de pan de oro, que exteriormente se ve bonito, como si fuese todo de oro. Está en el medio de un lago, y ahí los sijistas reparten comida a todo el mundo, indiscriminadamente. Al que va a visitar aquel templo le dan de comer, y bueno, el que desea a la hora de salir puede dejar su donación, pero la comida es gratis. Lo hacen con una enseñanza de que todos somos iguales, que no existe superiores ni inferiores, que no existe castas, que no existe niveles entre el ser humano, que todos somos iguales. Y eso me parece bien, eso me parece lo innovador de esta religión del sijismo. Como digo, ya ha sido fundado hace 500 años y sus doctrinas, sus enseñanzas ya están un poquito más globalizadas, más modernas. Y la última religión de la que vamos a hablar es el bahaísmo. El bahaísmo tiene varios fundadores, el bahaísmo. El primer fundador fue Bhat. Él dijo que yo soy el predecesor de otro que va a venir y que será el maestro, o que todas las religiones están esperando. Así dijo su fundador Bhat, y lo encarcelaron, lo ajusticiaron y murió. Su sucesor, que se llama Baha'u'lláh,
tomó las riendas de la religión y él dijo, yo soy el Mesías, el profeta, o quien todo el mundo está esperando, y yo he venido a instaurar la era de paz, y instauró la religión, o hizo crecer la religión del bahaísmo. Las enseñanzas del bahaísmo también son muy interesantes y son muy modernas. ¿Por qué? Porque es una religión reciente, de hace 200 años, y ya con un concepto más global, más integrador del mundo. Incluso la religión del bahaísmo estaba proponiendo una religión única mundial, un gobierno único mundial, que la búsqueda independiente de la verdad es individual, la unidad entre religiones, la armonía entre la religión y la ciencia, la educación universal, la igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación de toda forma de prejuicio, la eliminación de las riquezas y proezas extremas, un idioma mundial, imagínense, ¿ya? Y la paz mundial. Pero me parece muy bien, me parece muy moderno, muy actual las enseñanzas del bahaísmo, pero lo malo está en que aún sigue siendo una religión abrámica, es decir, que da validez a la Biblia, a la Torá. Pero todos ahora sabemos que la Torá y la Biblia está basado en mitos, en mitología, en personajes que nunca existieron. ¿Ya? Por eso es que la religión va como que aún tiene sus falencias. Bueno, y el lugar más sagrado de la religión bahaísta está en Israel, en el norte de Israel, donde es la tumba del profeta Baha'u'lláh. Para los bahaístas, la tumba del profeta Baha'u'lláh es el lugar más sagrado del mundo, y que todos los bahaístas tienen que peregrinar una vez en su vida a ese lugar que está al norte de Israel. Y así es, hermanos, hemos hablado de las religiones, 10, 11 religiones más importantes del mundo, las que tienen más seguidores, y hemos dado a conocer sus lugares sagrados, y todas esas religiones consideran que su lugar es el más sagrado del mundo por sobre las demás religiones. Tratan de imponernos sus creencias religiosas, y que todo el mundo acepte su religión, imponiéndonos su idioma, su libro sagrado, sus tradiciones culturales, cosa que no debe ser así. Por ejemplo, para nosotros, acá en Perú, nuestros antepasados, los incas, también tenían sus lugares sagrados, y era el Cusco. El Cusco era considerado el lugar sagrado, era el ombligo del mundo para los incas. Y también tenían los montes, porque acá Perú está lleno de montes, lleno de montañas, y todas esas montañas eran consideradas sagradas, porque se creía que en la cima de esas montañas vivía Dios. Lo mismo en México. Los antiguos México, los mayas, los aztecas, también tenían sus lugares sagrados, sus puntos de oración, de peregrinación, y para ellos eso era el centro del mundo y su lugar sagrado. Todas las culturas, todas las religiones a lo largo del mundo ha sido así, y es lo mismo. Entonces, hermanos, vamos a hacer una síntesis. Vamos a hacer una síntesis de todo lo que he expuesto. Todas las religiones quieren imponernos su lugar sagrado. Todas dicen que su religión es la verdadera, la única que trae la verdad, y desean que todo el mundo acepte sus tradiciones religiosas, cosa que no es así. Entonces, a nosotros nos resulta chocante que, por ejemplo, un musulmán venga y nos trate de decir, oye, tienes que convertir al Islam, tienes que aceptar al profeta Mahoma, y tienes que decir que la Meca es el lugar sagrado. Imagínense, es como que si me estuviesen quitando mi identidad cultural, mi identidad de mis antepasados. Yo renunciar a mi cultura, a mi tradición milenaria para aceptar que otra religión me imponga sus ideas teológicas, no es así, no cabe. Entonces, una vez yo le dije a un musulmán que quería predicarme, y le dije, oye, yo puedo ser musulmán o aceptar a Alá sin necesidad de creer en Mahoma, sin necesidad de creer en la Meca, y me dijo que no, que para ser musulmán tú tienes que creer en Mahoma y decir que la Meca es el lugar sagrado. Entonces yo le dije, ¿cómo es posible que digas eso? Porque Alá es lo mismo que Dios, y Dios es universal, Dios no es propiedad de nadie,
Dios no es propiedad ni de ninguna cultura del mundo. Dios es propiedad, nadie tiene los derechos sobre Dios. Por lo tanto, yo puedo decir en cualquier lugar del mundo que yo sigo a Dios o a Alá, pero no necesariamente yo tengo que aceptar al profeta Mahoma ni a su ciudad sagrada. Nadie en el mundo va a aceptar que otra cultura, otra religión venga y te quiera imponer su ciudad sagrada o sus religiones, sus costumbres. Eso no se puede. Imagínense que un judío vaya a la India y trate de imponer su religión, a decirles que la ciudad sagrada es Jerusalén y que tu río Ganges, que tu ciudad de Benares y las otras ciudades no son sagradas y que el único lugar sagrado es Jerusalén. Imagínate que un judío vaya a la India a predicar eso. ¿Qué le van a decir los hindúes? ¿Ustedes creen que le va a hacer caso? No le va a hacer caso, se va a reír, porque el hindú tiene sus propias tradiciones, su propia religión, y no va a aceptar que nadie en el mundo le venga a imponer que Jerusalén es sagrado, que la Meca es sagrado, que Roma es sagrado, o que el santuario de Ise en Japón es sagrado. No. Cada persona en su lugar de origen tiene su propia tradición y su propia cultura y desea no ser impuesto por nadie, ¿ya? Entonces, lo más salomónico, lo más justo es no imponer ni tu religión, ni tu ciudad sagrada, ni tu creencia. Es aceptar todas, por igual, a todas, tanto todas las ciudades que dicen ser sagradas en el mundo, para mí son sagradas, y no solamente esas ciudades, cualquier lugar de nuestro planeta es sagrado, todo es sagrado. Para mí todo es sagrado, todo, absolutamente todo. Nuestros ríos, nuestras montañas, nuestras ciudades, ahorita donde estoy hablando es sagrado, donde tú estás es sagrado, todo es sagrado en nuestro planeta. Y también aquellos lugares que dicen sagrados también son sagrados y forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, y en el futuro será recordado así. Todos aquellos lugares dirán, mira, en aquellos años tal ciudad era sagrada, considerada por los judíos, o tal ciudad era sagrada, considerada por los cristianos, por los musulmanes, o por los hinduistas, el río ese era sagrado. Pero todo va evolucionando, todo va cambiando. Por lo tanto, hermanos, lo único que nos queda es aceptar que todo el planeta es sagrado y no imponer nuestras creencias religiosas, porque a las finales Dios sabe que todas las religiones son falsas. Sí, efectivamente, todas las religiones que existen hoy en día son falsas. Y Dios sabe eso, pero no por el hecho de que Dios sepa que todas las religiones son falsas o que están equivocadas, que tienen un concepto errado de Dios, no por eso Dios no nos va a acoger. Dios nos va a acoger, sea cual sea tu creencia religiosa, sea cual sea tu forma de ver a Dios. Todas las religiones son falsas. Todas las religiones nacen y mueren. Ustedes mismos se darán cuenta que en el pasado han fallecido muchas religiones. La religión antigua de Roma ha fallecido, la religión de Grecia ha fallecido, de Mesopotamia, de Egipto, la religión hindú. Antes que los Vedas conquistaran la India, había otras religiones más antiguas que desaparecieron. Acá en mi país, en Perú, ha desaparecido la religión de los incas. En México lo mismo. Igual, estas religiones que existen hoy en día todas van a desaparecer, pero nos van a dejar un gran legado cultural, una riqueza cultural que va a servir para el futuro. Ahora, hermanos, ¿Dios a quién ayuda? La vez pasada llegó a mi casa una prima y me dice, tengo cáncer y está ramificado, tengo cáncer ya en todo el cuerpo, y me dice, yo he sido una buena persona, he sido una buena madre, nunca le he hecho nada a nadie, Diosito me va a ayudar. En su corazón, ella es cristiana. Ya, y supongamos el mismo ejemplo, si a un hindú le da cáncer, lo mismo, porque el cáncer es para todos, le da cáncer a la hindú y ella dice lo mismo, la hindú dice lo mismo, yo he sido buena madre, he sido buena familia, me he dedicado a mis hijos, a mi esposo, y ahora me ha dado cáncer, Diosito me va a ayudar, o mis dioses me va a ayudar. ¿A quién? Ya, ¿a cuál de las dos personas va a ayudar Dios? El Dios, ¿a quién va a ayudar? ¿A la cristiana o al hindú? Si ambas religiones son falsas. Dios va a ayudar a los dos, a las dos los va a ayudar.
Sea cual sea tu religión, cuando necesites a Dios, Dios te va a ayudar, porque todas las religiones, como les digo, son falsas, no traen la verdad, pero por lo menos traen algún tipo de creencia hacia Dios, y la fe en Dios es lo que importa. Donde estés, en cualquier religión del mundo, si tú estás pasando por alguna necesidad, por alguna penuria, Dios te va a ayudar, sin importar cuál sea tu religión. Yo recuerdo que cuando era niño, en el colegio, el profesor nos enseñaba historia de la antigua Roma, y nos decían, ellos eran politeístas y tenían sus dioses, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, etcétera, etcétera. Poseidón, no sé. Y nosotros nos reíamos, mira, eran politeístas, no, mira, vivían en una ignorancia, en una falsedad. Ahora nosotros, los cristianos, vivimos en la verdad. Así decíamos nosotros. El profesor, con nosotros en coro, nos reíamos de la religión antigua de los romanos, de los griegos. Y decíamos que nosotros vivimos en la verdad, y la verdad es el cristianismo. Pero no es así, hermanos. Ni siquiera el cristianismo es verdad. El cristianismo igual va a morir, va a desaparecer, para generar otro nuevo tipo, una nueva forma de ver a Dios, porque Jesús no es Dios. A Jesús lo han endiosado, es otra cosa, ¿ya? Entonces, así es, hermano, todas las religiones nacen y mueren. Entonces nosotros decimos, oye, pero si nosotros sabemos que las religiones nacen y mueren, entonces si nosotros hemos creado una nueva religión, también nuestra religión tiene el mismo destino de nacer y morir. Entonces, pero nosotros al haber entendido, al haber aprendido eso, de saber que todas esas religiones dicen tener la verdad, entonces nosotros no podemos decir que nuestra religión trae la verdad, porque la única verdad es de Dios, la verdad última y absoluta es de Dios, y nadie, ningún ser humano tiene acceso a esa verdad, nadie, ningún ser humano que ha pasado por este planeta Tierra, nadie tiene la verdad absoluta de Dios, solo Dios sabe esa verdad. Entonces nuestra religión no puede decir que trae la verdad de Dios. Nuestra religión lo único que dice es que trae la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la iluminación, la búsqueda del camino hacia Dios, sea cual sea el camino hacia Dios, traemos nosotros esa búsqueda hacia Dios. Yo no puedo decir que yo traigo la verdad o que nosotros traemos la verdad, no, eso es imposible. Todo aquel que ha dicho que viene a traer la verdad se ha equivocado, todos se han equivocado. Por eso nosotros no podemos cometer el mismo error o caer en esas mismas falencias o errores que cometieron las religiones antiguas. Ahora, hermanos, dejen de buscar religiones, dejen de estar cambiándose de religiones. Yo conozco a muchos amigos de la juventud que se han cambiado de religión, acá en Lima, Perú, se han cambiado de religión. Uno de ellos se ha convertido al budismo y la otra se ha convertido al hinduismo. Por ahí en las calles lo veían ahí andando con su sonaja, alabando al dios Shiva. Sí. Entonces la gente busca o se cambia de religiones tratando de encontrar la verdad. No, señores, no es necesario que se cambien de religión, porque la religión misma son ustedes, son la religión. La religión está dentro de ustedes. Ustedes son la misma religión, no tienen necesidad de cambiarse de ninguna religión. Lo único que tienen que hacer es aceptar que todas las religiones, mal que bien, nos enseñan de alguna manera de ver a Dios, de alguna manera, mal que bien nos enseñan. Como digo, todas esas religiones están equivocadas, pero algo nos enseñan de Dios. El buen comportamiento, el tratar bien a los demás. Todas esas enseñanzas son comunes en todas las religiones y nosotros tenemos que recoger eso. Así es que, hermanos, yo de joven, cuando en mis momentos de tristeza, en mis momentos de angustia, me refugiaba en Jesús, en Cristo, porque aún era cristiano yo de joven. Pero ya después con los años, con la meditación, dejé de ser cristiano para seguir solo a Dios, a nadie más a Dios, sin profeta, sin Mesías, sin nada. Y cada vez que yo tengo en mis momentos de tristeza, de depresión, de angustia, de soledad, yo me refugio en Dios. No necesito refugiarme ni en Buda, en Shiva, en Krishna, no necesito refugiarme en Jesús, en Mahoma, ni en nadie. Mi único refugio es Dios y punto, y se acabó. Y con eso estoy tranquilo, mi corazón está en paz. No necesito de profetas, porque el Mesías está dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos el espíritu, la chispa del Mesías. No necesitamos buscar a nadie. Así es, hermano, la religión de la modernidad, de la actualidad. Ya todo está cambiando, todo está evolucionando.
Bueno, hermano, para terminar, lo único que les puedo decir es que Dios es universal, es para todos. Para todos Dios es uno. Acá para los cristianos Dios es uno solo. Jesús no es Dios, pero hay un Dios que es uno solo. Ahora que lo hayan endiosado a Jesús es muy distinto, ¿no? Pero todo eso ya va a cambiar. Para los musulmanes hay un solo Dios que es Alá. Alá es lo mismo que Dios. Para los judíos también hay un solo Dios. Cualquiera sea la idea de ellos que tengan de Dios desde la antigüedad, pero hay un solo Dios para todos. Ahora, para las religiones de Oriente también hay un solo Dios. Ellos son politeístas, pero a las finales ellos dicen que todos esos dioses, millones de dioses, emergen de una sola energía universal que se llama el Brahman. Del Brahman emanan todos esos dioses que ellos tienen. Y a las finales, entonces el Brahman es el único Dios. El Nirvana, lo mismo. Dios es universal, hermanos. Y también, como les digo, no solamente Dios es solamente de este planeta. Dios también es Dios el de todo el universo. Habrá vida más allá del universo, en nuestra propia galaxia, más allá, en las otras galaxias, al otro extremo del universo. Ellos también tienen su propia forma de ver a Dios. Y hay un solo Dios universal, que es para todos, hermanos. Entonces, no hay que estar imponiendo el lugar sagrado, creyendo que mi lugar es sagrado, que el tuyo no, que el otro no sirve, que tu religión no sirve, que yo te impongo mi religión a la fuerza. No, hermanos, no es así. Todo eso cambia, todo eso se evoluciona, porque los humanos estamos en un proceso evolutivo. Hace 2000, 3000 años nuestra forma de ver a Dios era diferente, hace 1000 años es diferente, hoy en día es diferente, y en el futuro, 2000, 3000 años va a ser diferente la forma de ver a Dios. Yo que sé cómo verán ellos a Dios, porque la ciencia, la tecnología va a avanzar y descubrirá muchas cosas. Ya se viajará a otros planetas, ya se descubrirá vida en otros planetas, y la imagen de Dios crecerá, será muy diferente, hermanos. Así es el mensaje que les quería traer hoy día, y muchísimas gracias por haberme escuchado.